Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast. Modelos de crianza erróneos, en donde, oye, yo prefiero que tomes en mi casa y yo te enseño a tomar. ¿Qué tan serio es el problema de alcoholismo en adolescentes en México? ¿Es un problema serio? ¿Es un problema real? Es más fácil que tú controles una situación si no estás tan vulnerable o tan a merced de esa situación. Hay la evidencia científica y estas personas que están decidiendo no consumir alcohol es porque también tuvieron experiencias desagradables asociadas a esto. Retrasen el consumo de la sustancia el mayor número de años que se pueda. ¿Tienes hijos adolescentes? ¿Eres maestro de adolescentes? ¿Has visto el efecto que puede llegar a tener el alcohol en los adolescentes? ¿Qué opinas tú del consumo del alcohol en los adolescentes? ¿Qué tanto les puede impactar a los adolescentes el consumo de alcohol? Bienvenidos a Neuronas en Desarrollo, el podcast donde hablamos sobre cómo potenciar el desarrollo físico, mental y emocional de los niños y adolescentes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que yo creo que en realidad ni siquiera tendría que ser un tema, que es el uso del alcohol por los adolescentes. De hecho, es ilegal venderle alcohol a alguien menor de 18 años y si es ilegal venderlo es porque tampoco deberían de consumirlo. Entonces, eso es lo que en la teoría debería de ser, pero todos sabemos que los adolescentes consumen alcohol y la mayoría de las veces lo vemos como que no afecta, como que si es a veces no pasa nada, pero yo quiero aclarar todas estas dudas y ver qué tanto realmente el uso del alcohol en los adolescentes les puede afectar en el momento actual y a futuro. Para eso, tengo como invitado nuevamente, tengo el honor de tener nuevamente aquí al doctor Miguel Ángel Luna García. Él es un destacado psiquiatra y paidopsiquiatra aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Él es egresado de la carrera de médico cirujano por la Universidad de Guanajuato. Después hizo la especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría, avalada por la UNAM, y posteriormente hizo la subespecialidad en psiquiatría infantil y del adolescente en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan N. Navarro. Miguel Ángel, ¿qué tal? bienvenido. Muchas gracias. A tu casa. Gracias por la invitación y gracias por invitarnos a compartir aquí con tu público pues la contraparte de todas las presiones y la contraparte de las cosas que se considerarían buenas por algunas personas o la contraparte de toda la desinformación que existe en redes y la contraparte de la normalización de todo este tipo de situaciones, ¿no? Estamos hablando del consumo del alcohol. Exacto. Tú dijiste algo importante, la normalización, ¿no? Y lo vemos ya como normal. Pero a ver, primero, ¿por qué es importante hablar del uso del alcohol en los adolescentes? Por las consecuencias. En psiquiatría tenemos el modelo biológico, psicológico y social y sabemos que los cambios que existen en las personas, en la parte biológica, en las estructuras cerebrales, en los neurotransmisores, que son sustancias químicas en el cerebro, en la traducción de esto al comportamiento que tienen los adolescentes, en el rendimiento, en su funcionalidad personal, social, académica, de pareja, etcétera, etcétera. Y en el tema emocional, los cambios que genera el meterle una sustancia que nuestro cuerpo no produce y que altera todos esos ámbitos, el biológico, el psicológico y el social. Así es. ¿Qué tan serio es el problema de alcoholismo en adolescentes en México? ¿Es un problema serio? ¿Es un problema real? Es un problema muy real, es un problema todavía muy actual, pero que en la tendencia ha ido disminuyendo un poquito, pero estamos hablando de generaciones completas, no de años, no de 5 años para acá, no de 10 años para acá, pero de generaciones completas. Se habla de que estas generaciones, estamos hablando después de los millennials, que hay un poquito menos de consumo de alcohol, está un poquito menos de moda,
que como nos llegó a tocar tal vez a los millennials, que estamos hablando de los 80s más o menos, poquito más, poquito menos, pero al ser una sustancia que está legalizada, al ser una sustancia que encuentras en cada tienda de autoservicio, que encuentras en todos lados y en muchos de estos establecimientos que no siguen las regularizaciones, entonces, aunque sea, como decías tú al principio, ilegal darle alcohol o tabaco a los adolescentes, pues ven la manera, se los compra alguien más, le dan propina al dependiente, buscan cómo ingeniárselas y tenemos un problema importante y serio en los adolescentes. Sí, esto que mencionas a mí también me llamó la atención cuando estaba preparando toda la información para este episodio. Sí encontré esto de que en las nuevas generaciones está habiendo una disminución en el consumo del alcohol en los adolescentes. Y a mí me parece excelente y me da sentido porque el hecho de que antes se les diera más no es porque nuestros papás fueran malos o porque nuestros abuelos fueran malos. Yo me acuerdo, mi abuelo nos daba a todos los nietos a probar de su whisky y no es porque él fuera malo o nos quisiera hacer daño, es porque no se sabía todo el impacto que podía tener el alcohol en el adolescente, ¿no? Y se veía como algo muy normal y ahorita está saliendo toda esta información que nos da el conocimiento para saber que sí tiene un impacto real en su momento actual del adolescente y en el futuro, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero ahora sabemos que sí les afecta a los adolescentes el que consuman alcohol desde temprano, ¿no? Sí, además de que hay un sustento científico, además de que hay medicina basada en esas evidencias, creo que a una gran parte de estas personas sí les tocó ver familiares cercanos, muy cercanos, muchas veces, como dices, papás o muchas veces abuelitos, que se perdían en el alcohol, que tenían todas las consecuencias de los excesos del alcohol, no de un consumo de sustancia, que es diferente y que ahí es en donde cambian los riesgos de solamente consumir una sustancia a hacerte dependiente a una sustancia. Entonces, vivieron que los papás, los abuelitos, los tíos, los familiares eran anexados o había consecuencias de violencia física, intrafamiliar, relacionada al consumo, etcétera, y que dicen, oye, yo no quiero eso. Exacto. Entonces, ya hay más evidencia científica y además tengo este ejemplo. Y no quiero ese ejemplo. Experiencia de vida, o sea, hay la evidencia científica y estas personas que están decidiendo no consumir alcohol es porque también tuvieron experiencias desagradables asociadas a esto. Y lo que bajó en eso que describes, y decíamos hace ratito, no es la frecuencia con que ocurre, sino el nivel de aceleración que llevaba del consumo. Entonces a veces era, en una época, tenía un cierto nivel y fue aumentando y aumentando y aumentando y ahora ya no está aumentando tan rápido. No es que esté disminuyendo, pero simplemente ya no está aumentando tan rápido. Así es. ¿Tienes alguna estadística, número o algo de a qué edades cuando están empezando los niños a tener contacto con el alcohol? Sí hay un promedio, pero ese promedio sí baja. El promedio es 11 años a 13 años. Y 11 años estamos hablando de finales de primaria a principios de secundaria. Y siempre recordar que ese salto primaria-secundaria en estas situaciones de vida es en donde más vulnerables son los adolescentes porque quieren pertenecer, porque tienen presión social, porque pues eres el de nuevo ingreso y entonces todos los demás, los de segundo, los de tercero, etcétera, ya tienen ese tipo de costumbres y etcétera, quieres pertenecer y entonces son situaciones en donde se vuelven un poquito o un muchito más vulnerables. Así es. Ahora, yo siempre he dicho también que el hecho de que el alcohol sea legal a partir de los 18 años, porque antes de eso es ilegal, no es porque no haga daño o sea bueno, sino por otras razones, no porque no te haga daño. Y en los adultos, en teoría, podrían tomar una decisión informada de si quieren o no consumir alcohol, pero el adolescente no tiene todavía esa capacidad de decidir adecuadamente entre qué es bueno y qué es malo, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿por qué es importante y hacemos tanto hincapié en decir ahorita que el consumo de alcohol en el adolescente? ¿Qué hace al adolescente diferente al adulto, aparte de que el adulto ya puede tomar esas decisiones?
muchas de las campañas de prevención por parte de los sistemas de salud, de los médicos, inclusive escuelas y etcétera, se intenta retrasar los inicios de los consumos de cualquier sustancia. Estamos hablando de las legales y de las ilegales, porque los adolescentes son más vulnerables, decíamos hace ratito, no solamente a que puedan consumir una sustancia, sino a que su cerebro, su conducta, sus emociones, toda su percepción se vuelvan adictos y tengan un trastorno por uso de sustancias. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, es consumo de sustancias versus un trastorno por uso de sustancias. En la parte biológica, aquí hay que recordar un poquito la inmadurez de las áreas más evolucionadas del cerebro. En las áreas del cerebro, pues tenemos las áreas más primitivas que pues, nos sirven para respirar y para que el corazón lata y para tal y cual, y el cerebro se encarga de eso. Y las áreas más evolucionadas nos permiten razonar, nos permiten emitir un juicio, nos permiten tomar decisiones, y en el niño y en los adolescentes, esas áreas, estamos hablando muy específico de la corteza prefrontal, se encargan de esas áreas. Entonces no están desarrolladas al 100% como si lo pudiera estar la de un adulto. Y estamos hablando de un adulto no de los 18 años. Estamos hablando de un adulto de los 23, 24, 25 años, en donde esa área, corteza prefrontal, ya terminó de madurar, ya terminó la mielinización, ya terminó de conectar con el resto de las áreas y entonces tienen una mejor capacidad de juicio, de toma de decisiones y de control de los impulsos. Entonces, si vemos a los adolescentes que precisamente son mucho más impulsivos, tienen más búsqueda de la novedad, decíamos en la parte social, el deseo de pertenencia, etcétera, etcétera, entonces se vuelven un poquito o un muchito más vulnerables. Esos mismos cambios neuroanatómicos, no solamente en la corteza prefrontal, sino en otras áreas, como el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, con las sustancias bioquímicas, son los neurotransmisores, en específico dopamina, serotonina, GABA y glutamato, tienen alteraciones más importantes y más intensas en esas edades versus en los adultos. Hay algo que se le llama el sistema de recompensa, que tiene que ver con el control de los impulsos, con la retroalimentación de cuando hay una experiencia o una situación placentera o satisfactoria, que tiene que ver con la dopamina que decíamos ahorita, y ese tipo de circuitos de recompensa están alterados, bueno, están en proceso de maduración y son más vulnerables en la adolescencia versus la edad adulta. Entonces, el meterle una sustancia que va a afectar esos circuitos de recompensa y que hace que tenga más dopamina y entonces la recompensa para el adolescente sea mayor y más intensa, entonces puede generar un problema ahí y que dice, oye, necesito esa cantidad de dopamina, necesito esa sustancia que me está aumentando la dopamina que de momento solamente me está haciendo sentir mucho mejor y entonces revoluciona y cambia los estándares de ese sistema de recompensa y además eso le dice al hipocampo, oye, ¿te acuerdas esa memoria que guardamos y que era una experiencia padrísima y que nos la pasamos súper bien y que tal y cual? Quiero eso, no ahorita, sino el resto de mi vida. Y entonces cambia y revoluciona esos estándares biológicos y sociales y hace que la persona tenga una modificación en eso. Y además de eso, en esto que comentabas, de la parte biológica, en cuestión del hipocampo, puede tener... El hipocampo y la corteza prefrontal son dos de las áreas más vulnerables a cuando hay una sustancia externa y puede generar cambios permanentes en ese tipo de sustancias. Está muy bien estudiado cambios de volumen en el cerebro de las personas, de los niños, de los adolescentes que consumen sustancias, alcohol o cualquier otra,
versus los que no consumen y su corteza, su masa es más pequeñita y evidentemente eso va a tener un impacto en lo emocional, en la atención, en la concentración, en los circuitos de recompensa, y evidentemente la traducción a eso, a su funcionalidad académica, tienen menor rendimiento cognitivo, evidentemente peores calificaciones, evidentemente cambios en sus estados de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces aquí le podemos seguir en todos los cambios que el alcohol y las sustancias en general le pueden producir a un cerebro inmaduro, a un cerebro vulnerable, a un cerebro que se está construyendo, que se está consolidando y que le estás afectando áreas de concentración, áreas de impulsos, áreas de emociones, sustancias químicas y que van a generarle un cambio, una vulnerabilidad para que se vuelva adicto a X o Y sustancia y no solamente a que pueda tener un consumo experimental, por decirlo de alguna manera. Sí, dijiste un montón de cosas súper interesantes e importantes que vamos a tener que volver a tocar varios de estos puntos. Uno, empezaste comentando lo de que los 18 años, que eso es una cuestión muy arbitraria, ¿no? El decir que se puede vender alcohol a partir de los 18, yo de verdad creo que tendría que ser después de los 21. O sea, como en Estados Unidos, por ejemplo. Exacto, en Estados Unidos no puedes consumir alcohol. Puedes votar a los 18, sí, pero a los 21 consumir alcohol, no puedes consumir alcohol antes de los 21. Y en muchos países, en Europa también, están retrasando este inicio del consumo de alcohol hasta después de los 21 por todo esto que estás mencionando tú ahorita, ¿no? Es correcto. Tienen más vulnerabilidad, tienen menos capacidad de juicio. Biológicamente se sabe, no estás en el mejor momento para poder tomar una decisión y tu cerebro es más vulnerable y puedes tener más probabilidad de que te vuelvas de un trastorno a que solamente sea un consumo de X o Y sustancia. Por lo mismo que tú decías, que es un cerebro inmaduro, un cerebro que todavía se está desarrollando, entonces es más propenso a todos estos riesgos de adicciones y que además va a ser un daño permanente, ¿no? O sea, esos volúmenes que mencionas tú de ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con la memoria y con la toma de decisiones, ese menor volumen se va a quedar así de ahí para adelante. Sí, recordando precisamente en esas etapas de adolescencia, 2 puntos bien importantes. Uno, la poda sináptica. Y esta poda sináptica es un proceso que tiene nuestro cerebro cuando somos adolescentes de revisar qué conexiones nos siguen siendo útiles y nos seguirán siendo útiles y prepararnos para la vida adulta y cuáles ya no son tan necesarias, tan indispensables y dejarlas sueltas para que puedan hacer más conexiones y aprender más cosas. Si en esa etapa de tu vida estás consumiendo alcohol, estás afectando esa poda sináptica. Para ponerlo en términos sencillos, estás atontando al cerebro. Uh-huh. El alcohol va a entrar va a funcionar como una neurotoxina que afecta entonces ese tipo de procesos biológicos que tienen que estar llevándose a cabo en la adolescencia, por un lado, y por el otro, el que todavía precisamente en esta maduración, decíamos, de la corteza prefrontal, tiene que ver con esta otra parte de la mielinización, que es este recubrimiento que tienen precisamente las neuronas para poderse conectar y mejorar su velocidad de procesamiento y que también lo estás afectando en ese cerebro que está inmaduro. Entonces, hace que tengas una velocidad de procesamiento cerebral más bajo y que tu rendimiento sea más bajo en una etapa que tenías que consolidar este tipo de situaciones y de madurez neurobiológica y que lo estás afectando con sustancias extras que están actuando como neurotoxinas. Exacto, otra vez, esa palabra yo quiero que se le quede a todo el mundo bien grabada, ¿no? El alcohol es neurotóxico, o sea, intoxicas a tu cerebro. Uh-huh. No hay una cantidad de alcohol que sea benéfica, para nada, en ningún aspecto, en ningún sentido. Cualquier cantidad de alcohol que consuma, y sobre todo un adolescente, está haciéndole daño a su cerebro. Es correcto. De 1000 maneras diferentes que ya explicaste tú ahorita muchas, ¿no? Sí, decíamos, todo el fundamento biológico, ese es todo el fundamento científico. Ese es el motivo por el cual todos los sistemas de salud, todos los médicos, psicólogos, etcétera, etcétera, intentamos
explicar y dar, decíamos desde el inicio, esta contraparte de la información en donde se pensaba, pues no es dañino, es legal, lo hace mi papá, lo hace mi tío, lo hace mi abuelo, lo hace toda la familia y entonces pues yo puedo hacerlo. Porque además, cuando ya tenemos este trastorno por uso de sustancias, uno sabemos que tiene mucho que ver también la parte genética y hereditaria. Sabemos que las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias pueden esto generar, no que generen esa herencia, pero tienen mayor vulnerabilidad sus descendientes de también tener no el consumo, sino el trastorno por uso de sustancias. Y en los textos, en los videos, etcétera, es volverse presa de una sustancia. No la estoy controlando yo, la sustancia me está controlando a mí. Me está controlando mi comportamiento, mi conducta, mis emociones, biológicamente me lo está pidiendo, etcétera, etcétera, y entonces está teniendo un control sobre mí. Así es. Y como dices, tendemos como a minimizar los riesgos del uso del alcohol porque todos conocemos a alguien que toma o incluso a alguien que admiramos, exitoso y que toma mucho y dice, ay, no es cierto, el alcohol no te hace daño, no pasa nada. Yo conozco a fulanito que toma cada 8 días y velo, le va súper bien, es exitoso. Digo, pues, ¿cómo estaría de bien si no estuviera consumiendo el alcohol de esa manera, no? Tiene que ver, como dices, con cómo vemos el alcohol y cómo lo normalizamos, por un lado. Y por el otro lado, estos modelos de crianza erróneos, en donde, oye, yo prefiero que tomes en mi casa y yo te enseño a tomar. Exacto. Y entonces yo te acerco el alcohol y yo te lo ofrezco y yo te lo pongo en bandeja de plata y quiero que te enseñes a tomar para que afuera tengas menos riesgo, ¿no? Y como quiero que lo aprendas bien, pues y los riesgos son, decíamos, desde los 11 años, 13 años, pues entonces a edades muy tempranas, como parte de la enseñanza familiar y de la crianza familiar, te voy a enseñar a tomar, ¿no? Y entonces, pues, te induzco a la sustancia. Exacto, ¿no? a una droga. Y vas a ser más vulnerable que a otra persona que no lo estuvo haciendo y que tengas más vulnerabilidad para eso y que además, pues, si lo haces conmigo y además, pues, ahí reforzamos una situación o decir este mensaje erróneo que se puede tomar como, mira, esto es enseñanza, estamos conviviendo tú y yo, es la manera en que tú y yo nos vamos a comunicar, vamos a socializar, es como vamos a crear nuestro vínculo y entonces nos vamos a poner ebrios los dos juntos y tal y cual. Pues otra vez le estás dando un mal mensaje, tal vez no con una mala intención, pero el mal mensaje de esto está bien. Exacto. Esto está aprobado, y es bueno y te enseño a que lo hagas bien, ¿no? En donde pues es muy difícil que eso salga bien. Exacto. Ya lo mencionabas hace rato, pero me gustaría recalcar qué efecto hay a corto plazo en el aprendizaje y en la memoria en los adolescentes. O sea, los adolescentes estamos hablando que van a estar en secundaria, prepa, inicios de universidad. Uh-huh. ¿Qué impacto tiene el consumo de alcohol en el aprendizaje en esa etapa? Esa parte es importante porque, digo, en la manera inmediata y precisamente, por ejemplo, en nuestros adolescentes que ya tienen un trastorno por uso de sustancias a esas edades, no es raro que el consumo sea no solamente el fin de semana, sino también entre semana. Y evidentemente, si estás disminuyendo las capacidades de tu cerebro para tomar decisiones, para emitir juicios, para controlar los impulsos, pues entonces tienes muchos riesgos en el estado de intoxicación de cometer errores o hacer acciones a las que no hubieras hecho si no estuvieses intoxicado. Está muy bien estudiado que aumenta, por ejemplo, el tener relaciones sexuales sin protección, obviamente accidentes de tráfico, y obviamente el que sabemos que es una puerta de entrada para las demás sustancias y que, insisto, te animarías a hacer cosas que si no estuvieses intoxicado tal vez no harías y entonces pues ya te ofrecieron esa sustancia, ya estás intoxicado, ya no estás pensando, ya no estás tomando buenas decisiones, entonces te ofrecen esta otra sustancia. ¿Y por qué no pruebas esta otra? Y entonces te vas metiendo y metiendo en otras
consecuencias que están empeorando en vez de ayudarte a ese tipo de cosas, y de manera inmediata, pues obviamente tienes una mucho menor tolerancia a la frustración y puedes tener un problema importante con el control de tus emociones. Y si decíamos hace ratito, bueno, en lo más inmediato, y que hay personas jóvenes, adolescentes, que todavía no es solamente el consumo de fin de semana, sino entre semana, pues obviamente en la escuela tienen conductas de reto, de disminución de sus calificaciones, de ausentismo escolar, y en la parte biológica, mermando tu capacidad de concentración, tu capacidad de memoria, la disminución de tu volumen cerebral, y que en muchas de esas ocasiones van a quedar no solamente en ese corto plazo, sino también a largo plazo. Mencionabas ahorita tú el uso de el consumo en los fines de semana, ¿no? Que mucha gente cree que eso pues está bien, no pasa nada si solo consumen los fines de semana. Y sí tiene que ver, sí impacta de dos maneras directas, ¿no? Uno, está demostrado que el consumo, aunque sea de 1 o 2 copas los fines de semana nada más, va a elevar tus niveles de cortisol durante toda la semana. Esta sustancia que te va a crear esta sensación de ansiedad, y por eso estás el resto de la semana ansioso, deseando que llegue el fin de semana para volver a consumir tu 1 o 2 copas, ¿no? Además que esas 2 copas que te tomes el fin de semana también van a tener un impacto en el sueño. Entonces, si no duermes bien, aunque no te pongas borracho, el hecho de tomarte una sola copa en las noches, mucha gente tiene la idea de que tomar una copa te va a ayudar a dormir. Y sí, te ayuda a iniciar el sueño, pero va a alterar toda la arquitectura del sueño, de manera que no vas a tener un sueño reparador. Entonces, el fin de semana que debías de haber usado para reponerte, recuperarte y descansar, no dormiste bien. Y entonces vas a empezar la semana mal otra vez, ¿no? Y eso se hace el círculo vicioso, y es la carrera del ratón de estar ya esperando cada 8 días para poderte tomar otra 1 o 2 copas y esperar al siguiente fin de semana y así, ¿no? Sí, hay 2 cosas. Una, la alteración en la neurobiología, no solamente en el cortisol, perdón, sino también en la serotonina y en la dopamina, que en un inicio apareciera tuviese la reacción de que mejora un poquito el estado de ánimo, o que baja la ansiedad, que muchas veces es el motivo por el cual las personas lo empiezan a consumir. Estoy bien ansioso y estoy bien estresado y tal y cual, y me tomo un par de cervezas, alcoholes, lo que sea, y baja un poquito la ansiedad. El tema con eso es que cuando eso se hace de manera crónica, esos niveles de serotonina, de dopamina, en consecuencia del alcohol, ya no suben, sino bajan. Y entonces es más proclive a depresión, a ansiedad, a consumo de sustancias, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, mencionabas ahorita, decías, ya es la carrera del ratón en donde espero el fin de semana para poder consumir. Ahí yo ya me estoy dando el permiso, y el alcohol está fungiendo como ese premio, digamos. Es decir, como ya trabajé todo el fin de semana, o ya estudié, en caso de los adolescentes, todo el fin de semana, entonces ya me merezco la fiesta, y en la fiesta va a haber alcohol, y quiero relajarme, y quiero socializar, y quiero pertenecer a todo el grupo, que va a decir, ¿tú por qué no tomas? Todos estamos tomando, ya no te voy a invitar, etcétera, etcétera. Tómate una para que te animes, y X y Y. Y entonces uno empieza a darse permisos, y empieza a normalizar, y empieza a aumentar el consumo. Y entonces ya no es solamente de la fiesta, sino también ya es del evento deportivo, y también ya ahora pues del evento familiar, y etcétera, etcétera. Y entonces esos permisos se van aumentando. Y decíamos hace ratito, pues bueno, en nuestra sociedad, latinoamericana, mexicana, en donde mucho es la convivencia y la socialización con el alcohol, pues bueno, se normaliza mucho, y en los adolescentes pues llega un punto en que pues va a ser insostenible, y va a generar conflictos a corto, mediano, largo plazo, biológicos, emocionales, conductuales, su funcionalidad, que pues va a ser un problema en donde ya va a ser todavía más difícil de salir. Ahorita, antes de que empezáramos a grabar, comentábamos de tus principales motivos de consulta, y mencionabas que la ansiedad y la depresión en los adolescentes es como que tus principales motivos de consulta, ¿no? ¿Esto se ve aumentado cuando el adolescente está consumiendo alcohol? Se ve aumentado porque se potencia, y porque las consecuencias de sus actos empeoran.
Entonces, pues bueno, tengo depresión, tengo ansiedad, me fui de fiesta y lo que no hubiese hecho si no estuviera intoxicado, le pegué a tal, le hablé mal a tal, pues obviamente intenté conducir, tuve algún accidente, le hablé a no sé quién y entonces pues genera todavía más sentimientos de culpa y en el síndrome de abstinencia, este craving, este apetito por la sustancia, que no es como tal una angustia y una preocupación, sino es ansiedad y deseo por el consumo, hacen que intenten volver a consumir más otra vez y que otra vez se vuelva ese círculo vicioso y esa bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo y obviamente empeora toda la situación. Oye, nosotros como papás de adolescentes, ¿qué señales podemos detectar de que nuestro hijo ya tiene algún problema con el consumo del alcohol? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Quiero insistir en que no deberían de consumir, que no deberían de tomar nada, pero por cuestiones culturales, lo que tú quieras, lo hacen, sabemos que lo hacen, incluso permitimos que lo hagan, pero ¿cuándo ya deberían de preocuparse más o de ocuparse más? ¿En qué momento un papá debe decir, híjole, mi hijo sí ya está tomando de más? Creo que la pregunta empieza muy bien planteada en que está tomando de más, pues es porque está tomando. Exacto. Desde inicio, pues porque está tomando y porque está afectando su funcionalidad. Porque empiezas tú a ver que su funcionalidad personal, es decir, en su control de los impulsos, en sus alteraciones drásticas de las emociones, en su rendimiento académico, en su socialización, empieza a cambiar, a disminuir, a ser más disfuncional en todas esas áreas. Evidentemente, cuando ya hay también una evidencia de eso, es decir, que pues ya llegó alcoholizado, el llegar alcoholizado, el llegar intoxicado, evidentemente ya estás tomando de más, ¿no? Porque tu cuerpo ya no lo supo metabolizar, no es que no lo supiera, ya no lo pudo metabolizar, estás intoxicado y entonces te empieza a dar esas señales de alarma. Cuando empieza a aislarse un poquito, cuando empieza a querer poner por encima de sus responsabilidades, de sus hábitos, de su escuela, de sus clases deportivas, de sus amigos, cambia de amigos, no querer ir a la escuela, etcétera, etcétera, son señales, son focos rojos que están diciendo hay otro factor que lo está desviando de las cosas que debería de estar funcionando ahorita para su edad y que tenemos que ponerle atención. Muchas de estas ocasiones y en psiquiatría, en pedopsiquiatría, le llamamos patología dual a esta situación de comorbilidad. Comorbilidad en medicina es que hay dos diagnósticos a la par, a la vez, que en muchas de las ocasiones se empeora uno al otro. Entonces, en muchas de las ocasiones puede estar enmascarando una ansiedad, enmascarando una depresión y también, ¿por qué no? Puede ser parte de un problema de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Se sabe que hasta el 30% de las personas que tienen X o Y adicción tienen también un problema de déficit de atención y hiperactividad, que fallan en sus funciones ejecutivas, que es esto de planeación, de juicio, etcétera, etcétera, y que son más proclives también a este tipo de consumos, ¿no? Recordando que tienen esta búsqueda de la novedad y entonces pues una de esas novedades pues es el consumo de X o Y sustancia, ¿no? Oye, y en una sociedad como esta, está tan normalizado el uso de alcohol en los adolescentes, ¿cómo podemos hablar con los adolescentes, como nuestros hijos, sobre el alcohol sin causar este rechazo y esta negación de que en cuanto les empiezas a decir algo, dices, ya me vas a sermonear? ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes a no tener que decir que sí por el ser aceptado, por el que te inviten a las fiestas? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a tomar la decisión correcta de decir que no quieren tomar alcohol y poder seguir con su vida social y todo normal? Uno, y de los más importantes en adolescencia en general, y siempre lo repito en estos foros, siempre es la negociación. La negociación y no la imposición. O sea, cuando llegas e impones, entonces pues
Ya pues perdiste. me lo pones a la defensiva y tú llegas y le dices blanco, te va a decir negro. Le dices derecha, izquierda. Sí, claro. Entonces, si llegas ya con el ataque, pones a la otra persona a la defensiva y no van a llegar a ningún acuerdo. Entonces, esta parte de empatía, pues, ¿por qué no? En esta parte de la empatía también es ponerse en sus zapatos, dar opciones, recordar en esta parte de empatía de ponerse en los zapatos del otro, de yo también fui adolescente, yo también viví esas situaciones. Evidentemente, el que tengas estos datos duros de una persona que consume X o Y sustancia, en este caso alcohol, antes de los 18 años, tiene 4 o 5 veces más probabilidad de tener una adicción versus un solo consumo de la sustancia que una persona que no lo hizo a esa edad. Entonces te cuatriplica la posibilidad de que te vuelvas adicto a la sustancia. Entonces es hablarle con datos, hablarle desde la empatía, hablarle desde la experiencia, proponer cosas, dar opciones, yo creo que son cosas importantes. Y ya una vez que se platica de todo esto, ser lo menos permisivo posibles, tener las reglas y las consecuencias muy establecidas, muy claras en casa, en donde también les comento yo siempre de manera general, este equilibrio en donde no todo es te quito, te prohíbo, te castigo, te regaño, sino también te reconozco, te premio, te motivo, te incentivo a que se sigan las indicaciones y las reglas. Son comunicaciones muy generales que nos funcionan siempre en el manejo conductual en la adolescencia. ¿Cómo pueden unos papás ayudar a su hijo cuando ya tiene el problema del alcohol, ¿no? ¿A dónde pueden acudir? ¿Con quién pueden acudir? ¿Cómo puede unos papás ayudar a su hijo adolescente que ya ve que cada 8 días están llegando mal? ¿Cómo le puede ayudar? Siempre ayuda, obviamente, acercarse a profesionales de la salud mental, ¿no? Y lo que yo siempre les comento no es solamente vamos a ir a terapia, tal vez con un psicólogo, sino también hay ocasiones que se requiere grupo, hay ocasiones que se requiere algún medicamento, precisamente por toda la parte biológica a la que estamos ahorita mencionando, además de las comorbilidades de esta patología dual, en donde tal vez haya algún otro diagnóstico, además de lo del consumo de sustancias. Evidentemente, hacer énfasis en lo de las reglas y de no ser permisivos. Siempre ayuda el que tengan esta otra contraparte como el ejercicio y deporte, que nos aleja un muchote de ese tipo de ambientes. Y obviamente la red de apoyo, que son la familia, los amigos, en alguna ocasión pues la pareja, son herramientas que nos ayudan a este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Oye, en mi tiempo hacían mucho hincapié también en que dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? O el tipo de amigos que tienen tus hijos y eso también es algo importante, ¿no? Tú decías de repente preocuparte si se está juntando con alguien diferente. ¿Qué tanto afecta esto, o sea, tu círculo de amigos en los adolescentes para que estés consumiendo alcohol? Afecta mucho. La verdad es que sí afecta mucho. Siempre está, pues, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. ¿No? Esta parte en donde dice, bueno, es más fácil que tú controles una situación si no estás tan vulnerable o tan a merced de esa situación. Yo el ejemplo que siempre les pongo es, oye, no sé, tengo alergia al chocolate. Es más fácil que yo ande por la vida así sin exponerme tanto al chocolate a que si me meto a una chocolatería. Si estoy ahí, la probabilidad de que caiga es mucho más alta a que si no me expuse ahí. Evidentemente, en mi día a día, pues voy a ir a tal tienda de conveniencia, voy a ir a tal fiesta, voy a ir a tal reunión y sí va a haber, pero es diferente a que yo conscientemente vaya y me meta a la cueva del lobo y que diga, pues aquí voy a ponerme a prueba y todos lo están haciendo y X o Y, a que si no estoy en ese ambiente. Entonces, evidentemente sí afecta. No es el único factor y no es la única situación, la única explicación del por qué una persona
consume o tiene X o Y conducta o actividad, pero sí es más el riesgo. Y si de lo que se trata es de minimizar el riesgo, pues entonces hay que tener más opciones. De acuerdo. Para ir cerrando, si tuvieras que darles un consejo a los papás de adolescentes para que su hijo no caiga en este tipo de problemas, ¿cuál sería? Retrasen el consumo de la sustancia el mayor número de años que se pueda. De acuerdo. Muy bien. ¿Vale? ¿Dónde pueden encontrarte? Si alguien necesita ayuda y necesita alguien que los oriente y tienen dudas, ¿dónde te pueden encontrar? El consultorio está en la Plaza Amberes, en el Boulevard Morelos, 3520, en la colonia Amberes. El teléfono es 477-856-4751. El WhatsApp es 477-600-1181. En mis redes sociales me encuentran en Instagram como Salud Mental Luna, en Facebook como Miguel Luna, básicamente. Muy bien. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Al contrario. Espero que después de esto a todo el mundo le quede muy claro que no hay una cantidad buena de alcohol para los adolescentes. Correcto. Que adolescentes en México es hasta los 18 para consumir alcohol, pero ojalá que lo pudiéramos retrasar hasta los 21, que nadie consumiera alcohol. O sea, 0 alcohol antes de los 21 años sería ideal para todos, ¿no? Yo creo que tendríamos una sociedad muy diferente el momento en el que dejemos de normalizar el uso del alcohol. Yo creo que para todos sería muchísimo mejor, ¿no? Hasta ahorita que decías y salió la palabra 0 alcohol, pues precisamente ahorita ya cuántas marcas cerveceras es 0 alcohol. Exacto. Inclusive tequila, el de Hamilton, sin alcohol. En donde, pues bueno, hay esfuerzos inclusive de la misma industria que dice, bueno, pues ayudemos un poco. Y esto es porque están viendo que las nuevas generaciones están consumiendo menos alcohol, ¿no? Ahora de repente se está usando también esto de en lugar de irte a bares en las noches, te vas a un café en la mañana después de hacer ejercicio, se juntan en un café en la mañana. Sí. Entonces, la gente que quiere vender está viendo que nos estamos dando cuenta de lo malo que es el alcohol, hay menos consumo de alcohol. Entonces, incluso en los restaurantes y eso ya ves la carta con bebidas sin alcohol. Y te preparan cualquier cantidad de bebidas sin alcohol, ¿no? También. Es correcto. Hay muchas opciones ya para que puedas ir y pedir cosas que saben rico, que se ven diferentes, pero no tienen alcohol. Y convives y socializas y te la pasas bien y generas otra vez estas experiencias buenas y positivas en donde compruebas no necesite de ninguna otra sustancia en general. Y yo creo que otra cosa importante sería, y lo decíamos la vez pasada también, ¿no? El ejemplo. O sea, si yo no quiero que mi hijo consuma, pues yo empiezo por no consumir. Y me voy a estar haciendo un favor a mí también al mismo tiempo, ¿no? O sea, aunque lo haga por mi hijo, pero me voy a estar haciendo un favor a mí si dejo de consumir, o por lo menos no estar consumiendo enfrente de él, o por lo menos que no vea que se necesita del alcohol para estar en una fiesta y pasarla bien, ¿no? Es correcto. Siempre el ejemplo va a tener muchísimo más impacto y pues obviamente tenemos que predicar con eso. Hay que ser congruentes, ¿no? No le puedo estar diciendo a mi hijo todo lo malo que es el alcohol con mi cerveza al lado, ¿no? O sea, correcto. ¿cómo? Todo alcoholizado. Exacto. Muy bien. ¿Vale? Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes su interés por ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial físico, mental y emocional. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, en la comunidad de NasGeo. Síganos en TikTok, Instagram y Facebook. Y recuerden, ayúdenlos a brillar. Haz mi podcast, un espacio único para transformar tus ideas en contenidos y lanzarlos a todas las plataformas digitales. Conoce el estudio. Haz mi podcast.